Evolución política ateniense. Atenas pasó por 4 diferentes formas de gobierno antes de llegar a la democracia, las cuales evolucionaron por cambios sociales y económicos de la ciudad. Monarquía. Atenas era gobernada por un monarca, llamado Basileus, en los siglos VIII al VII a.C., que era asesorado por un consejo de ciudadanos nobles conformados por las familias más antiguas de la ciudad, llamados eupátridas, que eran los propietarios de las tierras más productivas. Entre los grupos sociales se encontraban los demos, que se constituían por artesanos, soldados y campesinos del pueblo, que no participaban en la política y el gobierno. En los conflictos sociales se encontraban que las leyes no estaban escritas y los eupátridas lo usan en su beneficio, perjudicando al demos. Los campesinos empobrecidos pedían préstamos para sobrevivir ante una situación difícil, como la pérdida de su cosecha. Si no podían pagar lo adeudado se convertían en esclavos por deudas. Dentro del demos había un grupo de comerciantes y artesanos, que estaban en buena posición económica y empiezan a reclamar participación política. Solo los eupátridas tienen el derecho a participar en las instituciones de gobierno areópago, que es la principal institución del gobierno luego del rey. Es un consejo formado por terratenientes. Su función es controlar al rey y ejercer la justicia. El gobierno aristocrático abarca del comienzo del siglo VII a comienzos del siglo VI a.C. El poder de los nobles terratenientes desplazó la figura del rey y en su lugar se creó un sistema de gobierno que establecía la presencia de un arcontado, eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. Su función era apoyada por el areópago, también llamado eupátridas. Entre los grupos sociales se encuentran eupátridas. Seguían ocupando todos los cargos políticos. Eclesia. Ciudadanos con menos poder, que poseían menos extensiones de tierras. Demos. Continuaban siendo excluidos de la política. Ahora hay comerciantes muy enriquecidos. Las reformas políticas eran: la reforma de Dracón, en 621 a.C. Se hacen las primeras leyes escritas para evitar que los eupátridas saquen ventaja. La reforma de Solón, 594 a.C. Termina la esclavitud por deudas, libera gran cantidad de campesinos, y divide a la sociedad en 4 clases según la riqueza. Se incorpora a los comerciantes más ricos a la política. La mayoría de la población, los pobres, siguen excluidos. Las instituciones políticas se constituían por el areópago, el arcontado, el consejo de la gule. Hace las leyes, y la asamblea popular. Se ocupa de la justicia. El gobierno oligárquico o timocracia. Finales del siglo VI a.C. Gobernado por un arconte de Atenas llamado Solón. En la filosofía política griega, la timocracia es una forma de gobierno en la que los únicos que participan en el gobierno son los ciudadanos que poseen un determinado capital. La búsqueda del honor es uno de los fundamentos del régimen político. Solón introdujo la idea de timocracia como una oligarquía con diversos grados en su constitución para Atenas. La primera asignaba a cada ciudadano un determinado papel en la política y economía pública según la clase social a la que pertenecían, estando esta última determinada por la cantidad de fanegas que el hombre podía producir cada año o en función de las yuntas de bueyes poseídas. En cualquier caso se distribuían de la siguiente manera: los pentacosiomedimnoi, hombres de las 500 fanegas, aquellos que podían producir como mínimo esa cantidad, accedían al arcontado y eran los administradores políticos. Los hippies, jinetes que podían costearse un caballo y el equipo necesario para la guerra, valuado en 300 fanegas anuales. Los ceugita y hoplitas, los que no podían armarse y eran remeros. La tiranía es un régimen que concentra el poder en las manos de una sola persona. Las reformas a favor del pueblo realizadas por los tiranos, especialmente por Pisístrato, que gobernó Atenas entre los años 546 y 527, su gobierno destacó por el reconocimiento de los intereses de los campesinos, por la instauración de jueces de distrito, por donar parte de las tierras de los exiliados a los más necesitados.
Garantizó así un progreso económico estable emprendiendo multitud de proyectos en los ámbitos religiosos, urbanísticos y artísticos. Durante su gestión se codificaron poemas homéricos y se organizó una poderosa escuadra naval. La democracia. Desde comienzos del siglo VI a fines del siglo V. Clístenes era un arconte que llevó a cabo reformas destinadas a modificar la estructura política de Atenas que permitió el acceso a la magistratura de gobierno a todos los ciudadanos independientes de su condición socioeconómica. Entre los grupos sociales se encuentran los ciudadanos. Se conformaban por todos los hombres atenienses, mayores de edad y libres. Y los no ciudadanos se conformaban por los esclavos, menores de edad, extranjeros y mujeres. Entre las reformas hechas por Clístenes encontramos que continúa la crisis social y la lucha por mayor participación política. Pericles gobernó desde los años 495 hasta el año 429 a.C. Complementó las reformas democráticas haciendo posible el acceso a los más altos cargos del Estado, especialmente el arcontado, a los sectores populares. Se les dio un pago, así los más pobres podían dedicarse a la política. Participaban todos excepto las mujeres, los esclavos y extranjeros. Las instituciones políticas. El areópago pierde su importancia. Solo algunas tareas judiciales. El arcontado pierde su importancia, solo tareas administrativas. El Consejo del Aguleo de los 500 hace las leyes, lo integran 50 ciudadanos de cada tribu. La Asamblea Popular. Los ciudadanos mayores de 20 años tienen derecho a opinar sobre el ejército, impuestos, guerras.